Bienvenidos a nuestro curso de tejidos, y en este video un poco de lo que vamos a hablar es como si fuera el manual de la tejedora o el tejedor, ¿sí? Lo que necesitamos, saber sobre materiales, los elementos con los que vamos a trabajar, no solo en este curso, ¿no? Sino que cualquiera que teje son utensilios que necesita para poder hacer el trabajo de forma más cómoda y apropiada. En este curso nosotros vamos a tejer tanto a palillos, o sea 2 agujas, como a una aguja o crochet. Entonces vamos a empezar hablando de las agujas, los palillos o 2 agujas. Les cuento que nosotros en Argentina usamos agujas de 40 centímetros de largo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, por nuestra forma de tejer, a calzar la aguja debajo del brazo. Quizás muchos de ustedes que tienen otra técnica me ven y les resulta extraño, porque hay muchas personas que tejen al estilo europeo, que es con las agujas sueltas. No importa la técnica, todas son válidas, ¿sí? La única diferencia es que si tejemos con aguja debajo del brazo, necesitamos palillos de 40 centímetros de largo. Si tejemos en el aire, necesitamos palillos de 30 centímetros de largo. Esa es la diferencia. Los grosores de las agujas, tenemos infinidad de grosores y van variando desde las muy finitas, muy delgaditas, hasta estas o muchísimo más gruesas también, de acuerdo al material que vamos a utilizar. Las agujas pueden ser de metal, pueden ser de bambú, pueden ser de madera. No importa el material que utilicemos, lo que sí es importante es aquello que recubre la aguja. Si es de bambú, las de bambú por regla general se desliza perfectamente el tejido. La de madera debe tener un buen barniz para que el tejido se deslice, y si no lo tiene, lo que ustedes pueden hacer es con un paño seco frotar muchas veces la aguja, y eso es como si le sacaran brillo, como no le vayan a pasar cera. Ese es un error que a veces se genera porque la gente le pasa cera y eso después puede manchar el hilado. Entonces simplemente un paño seco para que suavice la madera y el hilado y el tejido se deslice. Cuando las agujas son de metal, lo que es importante es que ustedes verifiquen o se fijen que la pintura esté intacta. Suele pasar con agujas que no son de muy buena calidad, que se empiezan a despintar en las puntas y se empieza a ver el corazón de la aguja, el material en el que están hechos. ¿Qué pasa cuando nos sucede esto? Van a notar que si ustedes trabajan con hilados de colores claros, el tejido se empieza a ver agrisado, se mancha, se oscurece, y eso a veces lo atribuimos a que no nos limpiamos bien las manos o que el ovillo se ensució, y no es eso, es la punta de la aguja cuando está despintada nos mancha el tejido, mancha el hilado. Primer paso, palillos o 2 agujas. Después vamos a usar agujas de crochet o tejido con una aguja. Tenemos el mismo tipo de materiales que les expliqué para las 2 agujas, y también tenemos agujas. Yo voy a abrir mi porta agujas. Yo acá tengo muchas agujas de crochet con distintos materiales y distintos grosores. Tenemos agujas muy gruesas que son de madera, tenemos agujas de colores, tenemos agujas muy finitas, y tenemos las agujas que tienen lo que se llama el mango ergonómico. Hay quienes les resulta más sencillo tejer con esta aguja porque es más blando, es más grueso de donde nosotros vamos a agarrar la aguja, y a veces les simplifica. Esto simplemente les digo que es a elección de cada uno y lo que les resulte más fácil. Un buen tejedor o tejedora podría tejer con cualquiera de ellos, ¿sí? Simplemente elegimos porque vamos a buscar lo que nos sea más práctico y más cómodo al momento de trabajar. Después tenemos otros elementos, otros accesorios que son sumamente útiles al momento de hacer diferentes técnicas o distintos dibujos. Tenemos los que se llaman tomapuntos o
agujas auxiliares que sirven para dejar los puntos en suspenso. Son como ganchos de distintos tamaños, de distintos materiales, con distintas formas, más grandes, más chicos. Estos cumplen la función de, en el momento que necesitamos suspender el tejido, porque el tejido en sí lo necesita para hacer otro paño y después unirlo, o porque necesitamos usar esas agujas momentáneamente, podemos usar cualquiera de estos accesorios llamados tomapuntos y sirven para dejar el tejido en suspenso. Muchas veces también lo usan para hacer ochos o trenzas. La verdad es que yo no se los recomiendo porque pueden ser, el tejido solo se puede sacar por una de las puntas porque en la otra tienen el gancho, y cuando nosotros usamos o vamos a tejer con trenzas o con ochos, necesitamos que el tejido entre por una punta y salga por la otra. Entonces para eso tenemos lo que son las agujas para trenzas. Las agujas para trenzas también vienen en distintos materiales, en distintos grosores, porque tiene que ver con el material que estamos usando, para materiales más finos, para materiales más gruesos. Tienen distintas formas. Yo acá tengo las que tienen como una U en el medio. Esto hace que cuando yo paso los puntos queden en suspenso aquí y no se escapen con facilidad, pero la aguja también puede ser recta. Lo importante es, para hacer las trenzas, es que siempre tengamos de entrada, o sea, punta para entrada y punta para salida, ¿sí? Porque los puntos entran por un lado y se retiran o se tejen por el siguiente. Algo que nunca nos puede faltar, la tijera, del tipo que sea, ¿sí? Puede ser las cortahilachas o puede ser la tijera tradicional, y obviamente la cinta métrica. La cinta métrica también, del tipo o de la forma que tengan. Esta es muy práctica porque es retráctil y se guarda. Y después tenemos la tradicional, que a veces viene de un solo color o de varios colores. Esto lo tenemos que tener siempre a mano porque es lo que nos va a servir para realizar nuestros cálculos. Anotador, lápiz, calculadora, todos los elementos que a ustedes les faciliten el trabajo son bienvenidos. Esto es un consejo que les doy a todos mis alumnos. Siempre anoten, tengan una bitácora, tengan un cuaderno, tengan un lugar donde anotar lo que ustedes van haciendo, porque a veces nos confiamos de nuestra memoria y decimos no, porque le pongo 20 puntos, no anotamos, y después cuando queremos replicar el trabajo, queremos repetir, no nos acordamos, tenemos que empezar a contar los puntos, y a veces no es tan fácil contar los puntos o contar las hileras. Por eso siempre es bueno tener donde asentar lo que vamos haciendo. Es un recurso útil y nos va a agilizar el trabajo y ahorrar mucho tiempo. Y por supuesto tener los materiales adecuados. Yo acá lo que les estuve hablando es de lo que serían las agujas. Ahora vamos a ver los materiales con los que por lo menos vamos a usar en este curso. Vamos a usar hilos de algodón, 100% algodón, en distintos grosores y distintos colores. Este que yo tengo, que es el más fino, es el 816. Después tenemos otros grosores. Lo importante es que siempre vayamos buscando la aguja correcta para el material que vamos a usar. Y también en este curso, aunque no piensen que estoy loca, hace un poquito pero no tanto, vamos a aprender a tejer sin agujas. Vamos a tejer técnica de crochet y de 2 agujas o palillo con las manos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar materiales que son muy gruesos y realmente resulta muy difícil tejerlo con agujas. Acá, por ejemplo, lo que les voy a mostrar es, esto se llama tops. También lo conocen como vellón de lana. La forma correcta de nombrarlo es tops, ¿sí? Es lana pura, lana merino 100%, que no está hilada. Esto se usa para hacer las mantas nórdicas que se tejen con la mano. Lo van a conseguir en colores crudos y también lo pueden conseguir en colores teñidos. Generalmente se usa o se tiñen con tinturas ecológicas. Y también vamos a usar distintos materiales. Este material nosotros aquí lo conocemos como totora, también lo conocen como trapillo.
También son materiales naturales y reciclados porque son materiales que surgen de los desechos textiles. ¿Cómo se genera esto? Cuando se hace un rollo de tela, las telas se pasan por una máquina que les corta las puntas a los rollos para que queden perfectos. Eso ya no se tira más, eso antes era un desecho, se tiraba. Eso mismo se convierte en esto, es esto mismo. Puede ser liso o puede ser como este que tengo yo acá, que es como si fuera una toalla, como unos hilos de toalla, que lo vamos a usar para hacer unos tapetes, cubrecillas y unas alfombras de baño que son hermosas. Pero fíjense que todo es natural y es reciclado. Vamos a tratar de colaborar con el medio ambiente. Con respecto a las lanas, no vamos a usar mucho material de lana porque vamos a usar más elementos de decoración, pero por supuesto que hay infinidades de colores, de variedades, de tipos, de grosores. Sí les recomiendo que siempre busquen puras, lanas puras, porque bueno, son ecológicas. Y están quienes pueden decir que no es ecológica porque hay que esquilar, hay que sacarle la lana a la oveja. Y yo les cuento que la oveja necesita ser esquilada, necesita que le corten la lana, porque si no se la cortan genera mucho peso y esto va en deprimenda de su salud. O sea que tejer con pura lana no es ir contra la ecología, no estamos dañando al animal, sino que al contrario lo estamos beneficiando en una práctica que le facilita su vida. O sea que también estamos colaborando. Y así los invito a que con todo este conocimiento vayan haciéndose de sus propias herramientas, de su kit de tejido, con agujas, me olvidé de contarles las alfileres. También vamos a necesitar alfileres o aguja de coser lana. La aguja de coser lana la tenía por aquí y no sé a dónde fue, pero les cuento que la aguja de coser lana tiene que ser una aguja. Puede ser de metal o puede ser de plástico, pero lo importante es que sea de ojo grande, ¿sí? Para que nos permita enhebrarla con facilidad. ¿Y qué más vamos a necesitar? Creo que tenemos básicamente todos los materiales necesarios y que nos van a facilitar el trabajo. Así que bueno, preparando ya su kit de tejido para que vayamos trabajando en los próximos videos. Ahí los espero.